En el corazón del Evangelio, en las palabras mismas de Jesús, se encuentra una historia tan profunda y desafiante, que resuena a través de los siglos, una parábola que desnuda el alma humana y revela la inmensidad del corazón de Dios. Es la historia del siervo que no perdonó, un relato que nos confronta con una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos, habiendo recibido un perdón tan grande, negárselo a otros? Imaginen la escena. Jesús, rodeado de sus discípulos y quizás una multitud curiosa, acababa de instruirles sobre la importancia de la reconciliación. Pedro, siempre impulsivo, siempre práctico, se acerca y pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? 7 veces, en la cultura de la época, era un número que simbolizaba la plenitud, un estándar de generosidad increíble. Pedro pensaba que estaba ofreciendo el máximo de la misericordia, pero Jesús, con esa sabiduría que trasciende toda lógica humana, mira a Pedro y su respuesta rompe todos los esquemas. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No se trataba de llevar la cuenta, de marcar casillas en una libreta de perdones. Jesús estaba hablando de un perdón sin límites, un perdón que fluye constantemente como un río inagotable. Y para ilustrar esta verdad radical, comienza a tejer una historia. Por lo cual, dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Piensen en este rey. No es un monarca cualquiera. Representa a Dios mismo, soberano, justo, pero también infinitamente misericordioso. Y llega el día del juicio, el día de rendir cuentas. Traen ante él a uno de sus siervos, un hombre cuya deuda era simplemente inimaginable. La Escritura dice, 10,000 talentos. Para entender la magnitud de esto, un solo talento era el salario de un obrero durante casi 20 años. 10,000 talentos. Era una suma astronómica, equivalente a los ingresos anuales de una provincia entera. Era una deuda tan colosal que ni en 1000 vidas este siervo podría haberla pagado. Representa nuestro pecado ante Dios, una deuda impagable, una brecha que por nuestros propios medios jamás podríamos cerrar. El siervo no tiene con qué pagar. La justicia del rey es clara y severa. La ley dicta que él, su esposa, sus hijos y todo lo que poseía debían ser vendidos para saldar parte de la deuda. Era el fin. La ruina total, la desesperación absoluta. Imaginen el terror en los ojos de ese hombre, el colapso de su mundo. En ese momento de total impotencia, el siervo hace lo único que puede hacer: cae de rodillas, postrado ante su rey, su rostro contra el suelo. Suplica con una agonía que le desgarra el alma: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Una promesa vacía, por supuesto. Ambos sabían que era imposible, pero en su clamor había una desesperación genuina, un ruego por misericordia. Y aquí es donde la historia da un giro asombroso, un giro que desafía toda expectativa. El rey, movido a misericordia, hace algo extraordinario. No le da más tiempo, no reestructura la deuda. El texto dice que el rey, conmovido, le soltó y le perdonó la deuda. No una parte, no un porcentaje, toda. La totalidad de esos 10,000 talentos, borrada, anulada, como si nunca hubiera existido. ¿Pueden sentir el alivio de ese hombre? El peso de una montaña de plomo levantado de sus hombros en un instante pasa de la condena a la libertad, de la ruina a una nueva oportunidad. Camina fuera del palacio parpadeando bajo el sol, un hombre libre, un hombre perdonado de una manera que su mente apenas puede comprender. ¡Qué gracia! ¡Qué misericordia tan inmerecida! Pero la parábola no termina aquí. La prueba de un corazón transformado no está en lo que recibe, sino en lo que da. Al salir de la presencia del rey, este mismo siervo, con el eco del perdón real todavía resonando en sus oídos, se encuentra con uno de sus consiervos. Este otro hombre le debía una cantidad ridículamente pequeña en comparación.
100 denarios. Un denario era el salario de un día. 100 denarios eran importantes, sí, pero comparados con los 10,000 talentos, eran como una gota de agua en el océano. Y aquí vemos la verdadera naturaleza del corazón de este primer siervo. En lugar de reflejar la gracia que acababa de recibir, se abalanza sobre su compañero. Lo agarra por el cuello, casi ahogándolo, y le exige con una frialdad brutal: «Págame lo que me debes». La escena es una réplica casi exacta de la anterior, pero en una escala trágica y diminuta. El consiervo cae de rodillas, suplicando con las mismas palabras de desesperación: «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». Es el mismo ruego, la misma promesa. Era una deuda que con tiempo probablemente podría haber pagado. Pero el siervo perdonado no tiene compasión. Su corazón, que debería estar rebosante de gratitud, está endurecido y lleno de amargura. Ignora las súplicas de su compañero y lo manda a la cárcel hasta que pague hasta el último céntimo. La injusticia es tan flagrante, tan chocante, que los otros siervos que presencian la escena se entristecen profundamente. No pueden creer lo que ven. La hipocresía es insoportable. Van y le cuentan al rey todo lo sucedido. La reacción del rey es de una ira justa y terrible. Llama de nuevo al siervo que había perdonado, y sus palabras son como espadas afiladas: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» La pregunta queda suspendida en el aire, una acusación devastadora. La gracia que se le había ofrecido no era solo para su beneficio personal, era un regalo que debía ser compartido. Al negarse a perdonar, demostró que nunca había entendido verdaderamente el valor del perdón que había recibido. Su corazón no había sido transformado, solo había aprovechado una oportunidad. Entonces el rey, enfurecido, lo entrega a los verdugos para que lo atormenten hasta que pague todo lo que debía. La libertad que se le había dado le es revocada. La deuda que había sido cancelada es reinstaurada en su totalidad. Y Jesús concluye la parábola con una advertencia solemne y directa a sus oyentes, y a nosotros hoy. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta historia es un espejo. Nosotros somos ese siervo con una deuda impagable. Nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras rebeliones contra Dios son esos 10,000 talentos. Por nuestros propios méritos, estamos condenados. Pero Dios, en su infinita misericordia, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, nos ofrece un perdón completo, total y absoluto. Ha borrado nuestra deuda, nos ha hecho libres. La pregunta que nos hace la parábola es: ¿qué hacemos con esa libertad? ¿Qué hacemos con esa gracia? ¿La atesoramos para nosotros mismos? Mientras guardamos rencor y exigimos cuentas a quienes nos han ofendido por cosas infinitamente menores. ¿O dejamos que la inmensidad del perdón de Dios fluya a través de nosotros para perdonar a otros? Perdonar no es fácil. A veces las heridas son profundas. Pero la parábola nos enseña que el perdón no es principalmente un sentimiento, sino una decisión. Es la decisión de cancelar la deuda que creemos que otros tienen con nosotros, así como Dios canceló la nuestra. Es liberar a la otra persona de nuestro juicio y, en el proceso, liberarnos a nosotros mismos del veneno de la amargura y el resentimiento, que son la cárcel del alma. Cuando nos negamos a perdonar, somos como ese siervo malvado, olvidando la inmensa misericordia que hemos recibido y colocándonos en el lugar del juez. Pero cuando elegimos perdonar 70 veces 7, reflejamos el corazón de nuestro Rey, nos convertimos en canales de su gracia y experimentamos la verdadera libertad que viene de un corazón perdonado y perdonador. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia ha tocado tu corazón,
Te invito a meditar en ella y a compartirla con alguien que necesite escuchar este mensaje de gracia. No olvides suscribirte para más contenido que nos ayude a profundizar en estas verdades eternas. Hasta la próxima.